En la clase que vimos el teorema del límite central, en donde n va a tener que ser mayor o igual a 30, para que nos dé dos casos. N va a ser entre nuestra media muestral, esta que tenemos en esta parte de aquí, coma la desviación estándar poblacional entre la raíz de n. Esa va a ser nuestra distribución normal. Tenemos una gráfica aquí, una campana de Gauss, en donde en nuestro primer punto vamos a tener la desviación estándar poblacional entre la media muestral. Y en esta segunda parte va a ser igual nuestra desviación estándar muestral entre la raíz de n. Esto, este que vemos aquí, que no conocemos, sabemos que es la media. Esta va a ser nuestra n. Aquí, esto que tenemos aquí se pasa de este lado para que sea donde tenemos nuestra media muestral y nuestra nuestra desviación estándar poblacional. Tenemos también en el segundo caso que se puede aproximar la desviación estándar poblacional a ese que va a ser, ese va a ser nuestra desviación estándar muestral, que eso va a ser n paréntesis nuestra media muestral, s entre la raíz de n, y esa va a ser nuestra distribución normal. Tenemos aquí también su segunda campana, que es parecida a la primera, pero en el primer punto ahora sabemos arriba s y ya no a la desviación estándar, entre la x, y en el segundo caso vemos s entre la raíz de n, y eso nos queda n desviación, nuestra media muestral, nuestra desviación estándar muestral entre la raíz de n. Aquí tenemos en rojo que marca cada uno: nuestra media poblacional, nuestra media muestral, desviación estándar poblacional y nuestra desviación estándar muestral. Tenemos un ejemplo en donde nos dice que un fabricante de clavos saca una muestra de clase de 2.54 centímetros, que eso es igual a 1 pulgada, con las siguientes frecuencias. El largo, nuestro primer largo es de 2.48, el segundo de 2.50, el tercero de 2.52, el cuarto de 2.54, el quinto de 2.57 y el sexto de 2.54. Tenemos unas frecuencias. Para la primera tuvimos que fue 2, para la segunda 6, para la tercera fueron 15, para la cuarta fueron 20, para la quinta fueron 14 y para la sexta fueron 7. ¿Qué quiere decir esas frecuencias? Que se encontraron 2 de 2.48, 6 de 2.50, 15 de 2.52 y así sucesivamente. Nos piden dar un intervalo de confianza del 95% en el que en la media poblacional, y que indiquemos si se le compra o no al fabricante. Para esto tenemos una fórmula de FI por XI entre la sumatoria de FI. Eso, ¿cómo lo sacamos? Pues para los largos vamos a ponerles desde 2.48 hasta el 2.54, que van a ser nuestras X, X1, X2, X3, X4, y así nos seguimos hasta n número de datos. En este caso fueron 6. Para nuestras frecuencias vamos a poner desde F1, F2, F3 hasta nuestro n número de datos, que en este caso fueron 6. Entonces llegaría la primera desde X1 hasta X6 y desde la frecuencia desde F1 hasta F6. Bueno, tenemos aquí nuestra media muestral, que va a ser igual a la sumatoria de las X's entre las N. Y ya lo hacemos. Para las sumatorias de las F's y se suman y nos da 64, y 64 va a ser igual a n. Entonces tenemos para sustituir esta fórmula de aquí, nuestra media muestral, tenemos que vamos a sumar, vamos a poner 2 por 2.48 más 6 por 2.50 más 15 por 2.52 más 20 por 2.54 más 14 por 2.57 y más 7 por 2.54, y eso nos va a tener, y eso lo vamos a dividir entre 64, recordando que 64 es n, que fue la sumatoria que sacamos aquí. Esta es la que sustituimos con esta, y eso nos va a dar un resultado de 2.54. Tenemos aquí a la segunda la sumatoria para la media población, la media muestral, tenemos la sumatoria de XY entre n. Eso nos queda igual a la sumatoria de XY entre la sumatoria de FI. Sabemos que esto es esto, en la sumatoria de las FI va a ser n. Y entonces tenemos
Vamos a sumar, bueno, subamos una por una cuántas tenemos. 2 de 2.48, 2.48 más 2.48 más 6 de 2.50 y ponemos 6 veces 2.50, 2.50, 2.50, 2.50, 2.50 y 2.50 más 15 de 2.52 y así nos vamos sucesivamente y luego 20 de 2.54 y luego 14 de 2.57 y luego 7 de 2.54 y ya que una vez tengamos todas esas las vamos a dividir entre 64. X nos quedaría 2 de 2.48 y eso, esta de aquí es esta que tenemos aquí. Esto es simplificando lo de acá. Miren, tenemos la media poblacional FI por XI, F1 por X1 más F2 por X2 más sería F3 por X3 y así nos vamos hasta F6 por X6 entre F1 más F2 y así hasta F3 y eso nos va a dar otra que sería F1 por X1 FI por XI, las son sumatorias entre la sumatoria de FI. Tenemos que FI va a ser igual a 64 y entonces tenemos X 2.52 menos 2.54 al cuadrado, 2.52 menos 2.54 al cuadrado y así nos seguimos con todas y eso nos va a dar 15 por 2.52 menos 2.54 al cuadrado. Tenemos que S va a ser igual a 0.028 centímetros, N va a ser igual a 4 y nuestra media muestral va a ser igual a 2.54. Aquí tenemos S cuadrada, va a ser igual a la sumatoria de XY de menos X raíz entre, elevada al cuadrado entre N. Esta va a ser nuestra desviación iésima, la que estamos sacando, la parte de arriba, la de XY menos X. Y luego tenemos S cuadrada es igual a la sumatoria de FI por XY menos nuestra media muestral al cuadrado entre la sumatoria de FI. FI sabemos que la sumatoria de FI va a ser N. S, para S tenemos 2.2 por 2.48 menos 2.54 al cuadrado más 6 por 2.50 menos 2.54 al cuadrado más 15 de 2.52 menos de 2.52 al cuadrado más 20 de 2.54 menos 2.54 al cuadrado más 14 y así nos seguimos con todas y lo vamos a dividir entre 64 y eso nos va a dar como resultado 0.0008. De ahí nos sacamos nuestras dos gráficas. La primera que vemos del lado izquierdo es la nuestra del 95% de efectividad. Y la segunda es la que sacamos ya con los intervalos. Teníamos una tabla en donde desde 1.9 hasta 0.06, si las cruzamos encontramos al 0.025. Z1 va a ser 1.9 más 0.6 y Z2 va a ser 1.96. S va a ser más menos raíz de la sumatoria de x y menos x al cuadrado entre n. Será Z1 menor o igual a la Z mayúscula menor o igual que Z2. S entre la raíz de n va a ser nuestro positivo. Z1 menor o igual que Z menos la media S entre raíz de n menos S entre raíz de n menor o igual que Z2 de S raíz de n. Y así nos seguimos con todas estas fórmulas, sustituimos en los valores que nos daban y nos da aquí por último de 2.54 a 2.5468 centímetros menos los 2.54 milímetros nos queda el resultado de igual centímetro nos queda el resultado de 0.0068 centímetros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que son 10 milímetros. Entonces sí se le compraría al fabricante porque sus clavos casi son exactos y eso es muy bueno.